Les voy a contar una historia, una de esas donde uno se da cuenta de que la lealtad tiene límites y que a veces, para que se haga justicia, uno tiene que ser el verdugo. Mi nombre es Martina Valdés, y esto pasó en una editorial educativa en Managua. Yo era abogada corporativa, de esas que viven para los contratos, para las cláusulas. Había noches en las que mi almohada conocía más el olor a café de oficina que a mi perfume. Llevaba años en la empresa, subiendo escalones con cada informe, cada negociación. Este acuerdo, el que estaba revisando esa mañana, no era solo una cifra de $10 millones. Era la validación de años de esfuerzo, de cada cláusula revisada, de cada riesgo mitigado. Era el trato más grande del año, y mi equipo legal había sudado sangre para tenerlo listo. Yo tenía el borrador final, listo para enviar al distribuidor. Solo faltaban un par de detalles, una última lectura, y el visto bueno. Estaba metida de lleno en los detalles, con la cabeza casi dentro de la pantalla, cuando sonó mi teléfono interno. Era la secretaria del director general, el señor Fuentes. Martina, el director la necesita en la sala de juntas. Es urgente, y será muy breve. Fruncí el ceño. ¿Urgente? ¿Breve? A estas alturas del acuerdo, no había nada que no pudiera esperar. Pero el señor Fuentes era el director. Así que guardé mi portátil y fui. Entré a la sala de juntas. El señor Fuentes ya estaba sentado, con su sonrisa de siempre, esa que parecía más una máscara de cera que una expresión genuina. A su lado, para mi sorpresa, estaba su hija, Lucía. Lucía era una recién graduada. Apenas llevaba un par de meses en la empresa haciendo unas prácticas sin mucho peso. Me saludaron con un par de sonrisas que me parecieron demasiado enigmáticas para mi gusto. El señor Fuentes, con esa falsa sonrisa de orgullo, carraspeó. «Equipo», dijo, mirando de mí a Lucía y de vuelta a mí. «Tengo el placer de presentarles a Lucía, mi hija. A partir de hoy, asumirá el rol de encargada de licencias. Su visión fresca y su perspectiva familiar serán invaluables para este gran acuerdo que está a punto de firmarse». Un nudo frío se me formó en el estómago. ¿Encargada de licencias? ¿Lucía? La misma Lucía que hacía 2 semanas me había preguntado dónde estaba el botón de imprimir en la fotocopiadora. El puesto de encargada de licencias no era un juego de niños. Requería una supervisión legal impecable, experiencia en contratos complejos y, lo más importante, su legitimidad era algo que yo, como abogada principal, tenía que certificar. Era un puesto clave en cualquier acuerdo de distribución, y más aún en uno de $10 millones. Miré a Lucía. Su sonrisa se había vuelto un poco más ancha, con un brillo de triunfo y una arrogancia velada que no me gustó nada. Intenté mantener la compostura. Respiré hondo, conté hasta 3 y forcé una sonrisa. «Felicidades, Lucía», dije, con la voz más plana que pude. Por dentro, la rabia empezaba a burbujear. No era solo la injusticia del nepotismo, que ya era una afrenta. Era la bofetada a los procesos, a la meritocracia, a cada hora extra que yo había metido en esa oficina. Era un insulto a mi propio trabajo. De vuelta en mi oficina, la sensación de que algo no encajaba no me dejaba. El ascenso de Lucía había sido irregular, por decirlo menos. No hubo un proceso formal, no pasó por recursos humanos, ni por la aprobación del comité de ética, si es que teníamos uno que funcionara de verdad. Fue un mero anuncio, una imposición del director general. Como si fuera una cosa sin importancia, un simple cambio de silla. Revisé el preacuerdo de distribución de los 10 millones. Quería asegurarme de que todo estuviera en orden, como siempre. Mi mirada se posó en una sección particular, la cláusula de transparencia y conflictos de interés. Era una adición reciente por parte del distribuidor, y yo misma había negociado los términos.
Exigía requisitos estrictos para cualquier puesto clave involucrado en la CIEN. Certificación de licencias. La cláusula era explícita. El responsable legal del proceso debía ser independiente y se debía notificar cualquier relación de parentesco. La releí. 1, 2, 3 veces. Mi corazón empezó a latir fuerte, cada golpe resonando en mis oídos. No era solo un problema moral, de ética o de favoritismo. Era un problema legal mayúsculo. La empresa se había puesto a sí misma en una posición increíblemente vulnerable. Y yo, como abogada principal que había certificado cada línea de ese documento, era la única que veía la gravedad real de lo que acababa de pasar. Miré la cláusula una vez más. La implicación se me clavó en el pecho. Esto no era solo nepotismo. Esto era una bomba de tiempo legal, y yo estaba justo en el centro de la explosión. Esa noche, el café no me hacía efecto. No era el cansancio que me hacía arrastrar los pies. Era el peso de una traición, una que se me había clavado en el pecho como una daga helada. La traición no solo a mis principios, sino a cada fibra de mi ser profesional. Llegué a mi apartamento, y el silencio me golpeó más fuerte que cualquier ruido de la calle. Mi portátil seguía abierto, la pantalla reflejando el brillo frío de esa cláusula de transparencia, pero yo no la veía. Mi mente estaba a miles de kilómetros, en el pasado, desenterrando cada recuerdo que me había traído hasta este punto. Me senté en el sofá, hundida, y cerré los ojos. Recordaba a la Martina joven, esa que acababa de salir de la universidad con el título de abogada bajo el brazo, llena de ambición, de sueños, con la ilusión de cambiar el mundo, o al menos de hacer una diferencia real en mi profesión. Creía que el mérito lo era todo, que el trabajo duro siempre tenía su recompensa. Qué ingenua era. Las noches enteras estudiando, el olor a libros viejos y a marcador fluorescente. Los fines de semana encerrada en la biblioteca, mientras mis amigos salían a bailar o se iban de viaje. Sacrifiqué mi vida social, mi tiempo con la familia, todo por construir una carrera que fuera sólida, que se basara en el mérito, en el conocimiento. No fue fácil. Empecé desde abajo en la editorial, como una simple asistente legal, haciendo el trabajo sucio que nadie quería. Pero me esforcé. Cada ascenso, cada pequeña promoción, la gané con sudor, con inteligencia, con resultados tangibles. Recuerdo negociaciones tensas, contratos que parecían al borde del abismo y que logré salvar, protegiendo a la empresa de demandas millonarias. Me hice un nombre. Gané un puesto, no por un apellido, sino por mi capacidad. Yo siempre me vi como una guardiana de la integridad de la empresa. Creía en su misión educativa, en la ética que supuestamente nos regía. Pensaba que mi lealtad era inquebrantable, que estábamos en el mismo barco. Pero ahora, esa imagen se rompía en 1000 pedazos. La imagen de Lucía, la hija del director, sonriendo con facilidad, sin haber levantado un solo dedo por ese puesto, me quemaba por dentro. Ella, recién graduada, sin experiencia, real, recibía en bandeja de plata lo que a mí me había costado años de sacrificio. La diferencia entre su ascenso y el mío era un abismo insultante. Era como si todo mi esfuerzo no valiera nada. Y no era la primera vez que veía favoritismo, claro. Había habido otros incidentes menores, otros parientes que aparecían de la nada en puestos que no les correspondían del todo, pero nunca uno tan flagrante, tan descarado y con consecuencias tan directas para mi área, para mi propio trabajo. Era como si me hubieran escupido en la cara. De repente, un miedo helado se apoderó de mí. Si permitía que este acuerdo de 10 millones siguiera adelante con Lucía en ese puesto, y el distribuidor, que era una empresa seria y grande, descubría el conflicto de intereses que la cláusula de transparencia exigía revelar, ¿quién sería el chivo expiatorio? ¿Quién iba a pagar los platos rotos? Mi nombre estaba en los papeles.
Mi reputación, esa que había construido sobre años de integridad, estaba en juego. Mi carrera, por la que tanto había luchado, podía irse al traste por la ineptitud y el nepotismo de otros. Mi silencio, en ese caso, no sería lealtad, sería complicidad, una mancha imborrable que me perseguiría para siempre. Sola en mi apartamento, me sentía atrapada. Había sacrificado tanto por esa empresa, por esa visión de una editorial que hacía las cosas bien, y ahora la misma empresa me colocaba en una encrucijada moral y profesional imposible. La sensación de ser utilizada, de haber sido una pieza más en su juego sucio, era abrumadora. Me levanté del sofá, con el cuerpo entumecido, y me acerqué a la ventana. La ciudad de Managua dormía bajo la luna, ajena a mi tormento. Cerré los ojos, intentando ahogar el dolor que me apretaba el pecho. Era inmenso, sí, pero bajo él, muy en el fondo, una chispa fría de algo más comenzaba a encenderse. No sabía qué era, pero sentía que no me dejaría caer. El insomnio puede ser un catalizador, una especie de crisol donde el dolor se destila. Esa noche, mi dolor se depuró, se limpió de la amargura inicial, y lo que quedó no fue tristeza ni rabia, sino una resolución fría, de acero, forjada en la pura injusticia. Me levanté temprano, antes de que el sol asomara del todo sobre Managua. Me miré al espejo. Mis ojos estaban cansados, sí, pero ya no reflejaban la desolación de la noche anterior. Había algo nuevo allí, una determinación que no había sentido en mucho tiempo. La tristeza y la rabia iniciales, esas que me habían apretado el pecho, empezaron a disiparse, dando paso a una calma gélida. Me di cuenta de que no podía permitirme el lujo de la emoción. No en ese momento. Esto no era un drama personal, era un juego de ajedrez corporativo, y yo era una abogada, entrenada para pensar estratégicamente, para ver las jugadas antes de que sucedieran, no para dejarme llevar por los sentimientos. No me van a convertir en su cómplice, susurré a mi reflejo. Mi voz apenas era un hilo, pero la convicción detrás era un grito. La idea de manchar mi carrera, de sacrificar mi integridad profesional por la ineptitud y el descarado favoritismo de otros, era inaceptable. Mi reputación, mi nombre, mi ética. Todo eso no tenía precio. No valía 10 millones de dólares si eso significaba perder mi dignidad. Y ya no era solo sobre mí, no. Era sobre el principio. Sobre la meritocracia que juré defender desde que pisé una facultad de leyes. Era sobre cada empleado que había sido ignorado, cada profesional que había sido pasado por alto por un pariente con menos méritos. Era una lucha por la justicia corporativa, por dejar claro que las reglas existen por algo. La decisión estaba tomada, firme, inquebrantable. Iba a contraatacar. Volví a mi portátil, a la misma pantalla que horas antes me había mostrado la cláusula de transparencia. Pero esta vez no la miré con miedo, ni con la angustia de quien ve una trampa. La miré con la fría curiosidad de un cirujano examinando una anomalía. Empecé a ver no solo el problema que representaba la promoción de Lucía, sino la solución inscrita en las propias palabras de esa cláusula. Era como si el contrato me hablara, me indicara el camino. Tenía que pensar como ellos, pero mejor. ¿Cuál era la estructura de poder? El director general, señor Fuentes, y su hija Lucía. ¿Quiénes eran sus posibles aliados en otros departamentos? Seguramente algunos que se beneficiaban de su favor. Pero, ¿cuáles eran sus puntos débiles? Su arrogancia, sin duda, su complacencia, su creencia de que podían hacer lo que quisieran sin consecuencias. Y, lo más importante, su subestimación de mí. Me veían como la abogada leal, la que siempre resolvía los problemas, la que nunca levantaba la voz. Eso era una ventaja. Comencé a esbozar mentalmente cómo podría abordar esto. No sería una confrontación directa. Eso me pondría en desventaja. No quería ser la que
se quejó o la que no entendía las dinámicas familiares. No. Sería un movimiento silencioso, preciso, legalmente impecable. Un movimiento que utilizara sus propias reglas en su contra. Un jaque mate que no pudieran ver venir. Esto no era venganza pasional. No era un arrebato de rabia. Era corrección corporativa, con un toque personal, sí, pero guiada por la lógica y la ley. La emoción se había sublimado en una resolución fría y calculadora. Por primera vez en horas, no me sentía como una víctima. Me sentía más fuerte, más dueña de mí misma que nunca. Apagué la luz de mi apartamento. La oscuridad me envolvió, pero ya no me sentía sola. La caza había comenzado. La sabiduría popular dice que la venganza es un plato que se sirve frío. En mi caso, no era un plato, era más bien un informe confidencial, de esos que tenía que ser legalmente irrefutable. Un documento tan frío y tan seco que cualquiera que lo leyera sentiría un escalofrío. Volví a mi oficina al día siguiente, y por fuera, todo era normal. Mi café humeaba, los papeles estaban ordenados, y el teléfono sonaba con las cosas de siempre. Pero por dentro, mi oficina se había convertido en mi centro de operaciones secreto. Me movía con una discreción que nadie hubiera notado, pero que yo sentía en cada paso. Era como si el aire mismo supiera que algo estaba cocinándose. Lo primero era la evidencia. Necesitaba pruebas irrefutables de lo que había pasado. Como abogada principal, tenía acceso a muchos documentos y sabía cómo pedirlos sin levantar sospechas. Discretamente, solicité las actas de la reunión donde el señor Fuentes había anunciado la promoción de Lucía. Era un movimiento calculado. Sabía que, si se daban cuenta de su error, intentarían modificarlas o hacerlas desaparecer. Pero yo ya las tenía en mi radar. También busqué correos internos, comunicaciones informales, cualquier cosa que confirmara el nuevo puesto de Lucía y cómo se había anunciado de forma tan irregular. Encontré un par de correos del señor Fuentes a un par de jefes de departamento, presentándola como la nueva encargada de licencias. Pequeños detalles que para ellos pasaban desapercibidos, pero para mí eran oro puro. Luego, me metí de cabeza en las políticas de la empresa. Abrí los manuales de recursos humanos, los de gobernanza corporativa, esos que nadie leía de verdad, pero que estaban llenos de reglas. Busqué violaciones directas del procedimiento de promoción, y las encontré. Artículos específicos sobre la necesidad de abrir una vacante, de un proceso de selección transparente, de una aprobación por comité. Nada de eso se había hecho con Lucía. Era un mero anuncio, una imposición. Todo lo anoté, con sus números de artículo y sus fechas. La segunda fase fue analizar el contrato, y más importante, a nuestro adversario. Volví a la cláusula de transparencia y conflictos de interés del preacuerdo de 10 millones. Leí cada palabra, cada coma, cada punto. No buscaba lo que decía, sino lo que implicaba. Investigué casos similares, jurisprudencia sobre cómo cláusulas así se habían usado en contratos grandes. Me ayudó a entender la fuerza legal real que tenía. Luego investigué al distribuidor. Eran una empresa grande, cotizaban en bolsa. Eso significaba que tenían inversores, y esos inversores exigían altos estándares éticos y de gobernanza corporativa. ¿Su reputación? Impecable. ¿Su equipo legal? De primera. Sabía que una empresa de ese calibre no arriesgaría su nombre por un conflicto de intereses tan obvio. Eran extremadamente sensibles a cualquier cosa que pudiera afectar su imagen o su cumplimiento. Si sentían que había un riesgo, no dudarían en actuar. No bastaba con informar a nuestro contacto principal en el distribuidor. Necesitaba que mi mensaje llegara a las personas adecuadas, a las que tenían el poder real de detener el acuerdo. Identifiqué el comité de inversión del distribuidor, quienes daban el visto bueno final a los acuerdos grandes, y su departamento legal. Ellos eran los destinatarios críticos para mi informe confidencial,
Ellos tenían la obligación de actuar si veían una irregularidad. Entonces, empecé a crear el informe. No era una carta de queja, ni un correo lleno de indignación. Era un documento frío, objetivo, denso legalmente. No había ni rastro de mis emociones personales en él. Citaba la cláusula de transparencia, palabra por palabra, las políticas internas de nuestra propia editorial que habían sido violadas, y presentaba las pruebas de la promoción irregular de Lucía. El informe no acusaba directamente. Simplemente presentaba los hechos y las inconsistencias legales que, según la cláusula, representaban un riesgo enorme para el acuerdo de 10 millones y, lo que era más importante, para la propia reputación del distribuidor si decidían seguir adelante. Era una advertencia, no una acusación. Sabía que, en cuanto esto saliera a la luz, intentarían ocultar la promoción, presentando a Lucía como temporal o asistente. Mi plan era enviar el informe antes de que pudieran consolidar esa mentira, y por eso había guardado las pruebas de los anuncios originales. Durante todo este proceso, mantuve un perfil bajo. No comenté el ascenso de Lucía con nadie. No me quejé. No levanté ni una sola sospecha. Seguí haciendo mi trabajo impecablemente, como la abogada leal y eficiente que siempre había sido. Era mi máscara, mi mejor defensa. Nadie podía saber lo que estaba haciendo. Una tarde, ya al caer el sol, guardé el informe terminado en un archivo encriptado en mi ordenador. Lo revisé una última vez. Era perfecto. Un plan meticuloso, preciso, legalmente blindado. Estaba listo para ser ejecutado. La red estaba tejida. Los días previos a la fecha final de la firma del acuerdo fueron una especie de calma tensa. En la editorial, la emoción por el acuerdo de los 10 millones era palpable. Se respiraba en los pasillos, pero yo me mantenía imperturbable. Mi oficina seguía siendo un centro de operaciones, aunque por fuera, todo se veía normal. Yo sabía que el ajedrez corporativo no es solo mover piezas. Es saber cuándo mover la pieza correcta, al lugar correcto, para que tu oponente no vea el jaque hasta que sea demasiado tarde. Y mi jugada estaba a punto de caer. Llegó el día que había marcado en mi calendario mental. Era una mañana como cualquier otra, pero para mí era el momento de activar la trampa. Había preparado una dirección de correo electrónico segura, cifrada, completamente externa a la red de la editorial, sin ninguna conexión a mi identidad laboral. Era una cuenta que había creado con un solo propósito, y ese día iba a cumplir su misión. Con un clic que resonó en el silencio de mi oficina, envié el informe confidencial. Me aseguré de que llegara directamente al comité de inversión y al departamento legal del distribuidor. Eran los cerebros, los que tomaban las decisiones importantes, los que entendían de riesgos y de reputación. Sabía que ese informe, frío y lleno de hechos, levantaría una bandera roja gigante en su equipo de cumplimiento. Estaba diseñado para eso, para que no pudieran ignorarlo. Tal como había anticipado, la editorial intentó limpiar su acto. Empezaron a organizarse reuniones de última hora para legitimar a Lucía. Vi cómo intentaban manipular las actas de reuniones anteriores, cómo la presentaban como una colaboradora temporal para el área de licencias, como si su promoción hubiera sido un malentendido. El señor Fuentes intentó disimular, pero su nerviosismo era evidente. A Lucía la vi más veces en esos días de lo que la había visto en meses, siempre con esa sonrisa forzada, intentando parecer competente. Yo, con mis pruebas originales bien guardadas en un lugar seguro, observaba todos esos movimientos con una satisfacción fría. Cada intento de encubrimiento, cada pequeña mentira, era una prueba más de su mala fe, de su desesperación. El giro no se hizo esperar. Apenas unas horas después de mi envío, el teléfono de la secretaría del director general empezó a sonar más de lo normal. Luego, el mío.
El distribuidor se puso en contacto con la editorial. Su tono, me contaron, era formal, pero lleno de una preocupación que no intentaban disimular. Expresaron ciertas dudas respecto a la alineación de responsabilidades con las cláusulas contractuales, particularmente la de transparencia. No mencionaron el informe, claro, pero el mensaje era claro como el agua. El señor Fuentes y Lucía entraron en pánico. Los vi corriendo por los pasillos, susurrando, intentando ofrecer explicaciones vagas al distribuidor por teléfono. Insistían en que todo estaba en orden, que no había nada de qué preocuparse. Pero el distribuidor no cedió. Exigieron garantías legales adicionales y una revisión exhaustiva de la cadena de mando y las certificaciones de independencia antes de la firma. Y aquí vino lo bueno. Pidieron la intervención directa del abogado corporativo principal, es decir, yo. El director Fuentes me llamó a su oficina, con el rostro pálido y la voz temblorosa. Martina, me dijo, intentando sonar autoritario, necesito que calmes al distribuidor. Diles que todo está bien, que no hay problema. Lo miré a los ojos. Mantuve la calma, esa calma que solo dan los años de experiencia y la certeza de tener la razón. Director, le respondí con una voz que no dejaba lugar a dudas. Mis acciones siempre han sido en estricta adherencia a la ley y a los términos contractuales que usted mismo aprobó. Mi deber es proteger a la empresa de riesgos legales. Hice una pausa, asegurándome de que cada palabra se le clavara. La cláusula de transparencia es clara. Exige independencia. Para puestos clave en licencias. Cualquier conflicto de interés debe ser declarado y gestionado adecuadamente. El distribuidor simplemente está ejerciendo su derecho a la diligencia debida. No miento, no acuso. Simplemente presento los hechos legales fríos. Es la realidad. No había mentido, no había acusado a nadie. Solo había expuesto la verdad que él había intentado esconder. El director Fuentes no supo qué responder. Su plan de calmar al distribuidor con una mentira se había desmoronado. La editorial se encontraba en una situación precaria. Sus intentos desesperados de encubrimiento habían sido descubiertos. El distribuidor estaba a punto de tirar el acuerdo de $10 millones. Mi trampa estaba activada y funcionando a la perfección. El gran día, el de la supuesta firma del acuerdo, llegó. La sala de juntas estaba impecable, como siempre. La mesa de caoba brillaba, los documentos estaban perfectamente alineados, las plumas listas para la ceremonia. Pero la atmósfera no era de celebración, no. Era tensa, pesada, como el aire antes de una tormenta. Estábamos sentados el director Fuentes, Lucía y yo. Él, con un traje impoluto pero el rostro demacrado. Ella, con un vestido elegante, pero los ojos nerviosos, moviéndose de un lado a otro. Yo, tranquila, esperando. El silencio en la sala era más ruidoso que cualquier grito. Era el sonido de la verdad abriéndose paso, lento, pero implacable. Entonces, la puerta se abrió y entraron los representantes del 1600 distribuidor. Sus rostros eran serios, profesionales, sin rastro de la cordialidad de otras reuniones. Se sentaron frente a nosotros, y el aire se hizo aún más denso. Tras un preámbulo formal, de esos que anuncian malas noticias, el representante principal del distribuidor, un hombre de pocas palabras y mirada penetrante, se aclaró la garganta. Su voz era firme, sin titubeos. Lamentamos informarles que, debido a las inconsistencias y las preocupaciones no resueltas en torno a la gobernanza corporativa y la cláusula de transparencia de su organización, no podemos proceder con la firma de este preacuerdo de distribución por $10 millones en este momento. Una pausa dramática se apoderó de la sala. Fue un silencio sepulcral, de esos que te taladran los oídos. El director Fuentes palideció.
Su mandíbula cayó, su mirada se perdió en el vacío. Lucía, sentada a su lado, pareció no comprender al principio. Su sonrisa forzada se borró, reemplazada por una expresión de confusión. Luego, su rostro se contorsionó en una mezcla de incredulidad y furia, como si le hubieran quitado un juguete de las manos. Para ella, esto era un juego, un capricho. Para mí, era la culminación de un plan. Los representantes del distribuidor se levantaron, recogieron sus carpetas con movimientos precisos y profesionales, y se retiraron de la sala con una frialdad helada, dejando tras de sí un rastro de silencio y devastación. Apenas las puertas se cerraron, el director Fuentes estalló. Su rostro, antes pálido, se puso rojo. Se giró hacia mí, sus ojos inyectados en sangre. ¿Qué demonios hiciste, Martina? Nos sabotearon a la empresa. Su voz era un grito ahogado, lleno de rabia y desesperación. Yo lo miré, imperturbable. No había saboteado a nadie. Solo había dejado que las reglas hicieran su trabajo. Director, respondí con una calma que lo desarmó, una autoridad que rara vez usaba. Mis acciones siempre han sido en estricta adherencia a la ley y a los términos contractuales que usted mismo aprobó. Mi deber es proteger a la empresa de riesgos legales. Hice una pequeña pausa, dejando que mis palabras calaran. La cláusula de transparencia exigía independencia para los puestos clave. Esa es la realidad. No hice nada más que señalarla. Él no supo qué responder. Sus acusaciones se desvanecieron en el aire, sin fundamento. La verdad, fría y dura, lo había golpeado de frente. La noticia se esparció como un reguero de pólvora por toda la editorial. 10 millones de dólares. El acuerdo más grande del año. Perdido. La gente susurraba en los pasillos. Las miradas eran de incredulidad, de shock. El chismorreo era incontrolable. Se anunció una auditoría interna de gobernanza. La junta directiva, alarmada por la pérdida millonaria y las implicaciones éticas de lo que había sucedido, exigió respuestas. Ya no era un problema del director Fuentes. Era un problema de la empresa. Lucía fue la primera en caer, y lo hizo con estrépito. Su promoción fue revertida de inmediato, casi antes de que pudiera entender lo que pasaba. De encargada de licencias, volvió a ser la interna que apenas sabía usar la fotocopiadora. Su incompetencia y la forma irregular de su nombramiento eran ahora de dominio público interno. Su reputación, si alguna vez la tuvo, estaba arruinada. La vi pasar por mi oficina, con la mirada baja, sin atreverse a mirarme a los ojos. Su triunfo había sido efímero. El director Fuentes quedó bajo un escrutinio intenso. Su autoridad, antes incuestionable, fue cuestionada por todos. Su credibilidad, que ya estaba por los suelos, se hizo añicos. La palabra nepotismo resonaba en los pasillos, ya no como un susurro, sino como un eco constante que lo perseguía. Las reuniones a puerta cerrada se multiplicaron, y su rostro se veía más cansado y preocupado cada día. A mí, la gente me observaba con una mezcla de temor y respeto. Entendían por fin que yo no había saboteado a la empresa. Yo la había salvado de un problema legal aún mayor, de una bomba de tiempo que podría haber estallado más tarde con consecuencias mucho peores. Había protegido la integridad de la empresa, aunque eso significara sacrificar un acuerdo. Algunos me evitaban, otros me saludaban con una nueva deferencia. Pero nadie dudaba de mi profesionalidad. La editorial estaba en crisis, sumida en un torbellino de auditorías y reestructuraciones. La familia Fuentes había sido desenmascarada, y su ambición desmedida, su desprecio por las reglas, había costado a la empresa una fortuna y había manchado su reputación. Yo, aunque no me regodeaba abiertamente, sentía una profunda satisfacción al ver que la justicia, esa justicia fría y contractual que tanto me apasionaba, había prevalecido.
El precio había sido alto, pero la lección, invaluable. Pasaron varios meses después de todo aquello. Meses de un ir y venir de auditores, de reuniones a puerta cerrada, de un ambiente que, aunque seguía siendo tenso, ya no era de incertidumbre, sino de limpieza. A veces, para que una empresa sane, tiene que amputar lo podrido. Y a veces, el cirujano es la misma ley que intentaron ignorar. Mi oficina ahora es diferente. No es que sea un palacio, pero es más grande, tiene más luz. Y en la puerta, una placa sencilla dice: Martina Valdés, directora del área legal. La editorial había iniciado un proceso de reestructuración profunda, y yo, sin buscarlo, me encontré en el centro de ese vendaval. La auditoría de gobernanza terminó, y el 1990 informe fue demoledor. No hubo forma de tapar el sol con un dedo. El nepotismo se confirmó. Las irregularidades en las promociones de Lucía y de otros parientes que habían aterrizado en puestos clave sin mérito alguno eran evidentes. El papel que yo había enviado al distribuidor fue la gota que derramó el vaso, pero los auditores encontraron un pozo de prácticas cuestionables. El director Fuentes no duró mucho. Lo forzaron a renunciar. No fue un despido con bombos y platillos, pero tampoco fue una salida digna. Se fue por la puerta de atrás, relegado a la oscuridad corporativa, su nombre manchado, su legado de favoritismo desmantelado. Lucía, por su parte, fue despedida sin contemplaciones. Su carrera en la editorial, que duró lo que un suspiro, se acabó antes de empezar. No volvió a pisar los pasillos. Su incompetencia y la desvergüenza con la que había sido impuesta eran ya de dominio público dentro de la empresa. Y yo, Martina Valdés, la abogada que había sido la traidora para algunos y la salvadora para otros, fui eximida de cualquier culpa. No solo eso, sino que me elogiaron. La junta directiva, que al principio había estado en shock por la pérdida del acuerdo, ahora entendía que yo había evitado un problema legal mucho mayor a largo plazo. Mi ética inquebrantable, mi insistencia en la ley, que antes había parecido terquedad, ahora era vista como un acto de heroísmo profesional. Cuando me ofrecieron dirigir la reestructuración del área legal, no lo dudé. Y cuando me propusieron el cargo de directora del área legal, lo acepté con una condición: implementar nuevas políticas de transparencia y meritocracia. No más amiguismos, no más favores familiares. La ley, y solo la ley, sería nuestra guía. Bajo mi liderazgo, el área legal de la editorial se transformó. Se convirtió en un modelo de ética y eficiencia. Las promociones ahora eran justas, los procesos transparentes. Empezamos a recuperar la confianza, tanto interna, entre los empleados que habían sufrido, el favoritismo, como externa, con nuestros socios y distribuidores. Fue un trabajo duro, pero valió la pena cada hora extra. En este nuevo rol, encontré una satisfacción profunda. No solo había obtenido justicia para mí misma y para mi carrera, sino que había logrado transformar la cultura de la empresa para bien. Demostré que la integridad profesional no es solo un valor, sino que puede ser la herramienta más poderosa que uno tiene. A veces, me siento en mi nueva oficina, mirando la ciudad de Managua desde la ventana, y pienso en todo lo que pasó. Recuerdo esa frase: promovieron a la familia pensando en la lealtad, olvidaron que los contratos no tienen apellidos. Es tan cierta. La lealtad verdadera no es a un apellido, no es a la sangre. Es a los principios, a la ética, a la ley. Y los contratos, esos fríos documentos legales que a veces parecen tan impersonales, son más democráticos de lo que parece. No reconocen linaje, solo tinta y lo que está escrito en ella. Y así, mis queridos amantes de la justicia y el ajedrez corporativo, fue como una simple cláusula de transparencia se convirtió en la piedra angular para derribar un imperio de nepotismo. Pensaron que podían jugar con las reglas, manipular los hilos
y que la sangre sería más espesa que la tinta de un contrato de 10 millones de dólares. Pero olvidaron que en el mundo de los negocios, la única lealtad inquebrantable es a la ley. ¿Alguna vez han estado en una posición donde la familia lo es todo en su trabajo? ¿Han tenido que luchar contra la corriente de un favoritismo descarado? Cuéntenmelo en los comentarios, porque cada historia de injusticia laboral merece ser contada. Y cada venganza, si es fría y calculada, es una lección para todos. Si esta partida de ajedrez corporativo les hizo aplaudir, no olviden darle me gusta, suscríbanse a Café Frío y Venganza para no perderse ninguna jugada maestra y activen la campanita. Hasta la próxima. Y recuerden, siempre hay una letra pequeña que, con la persona correcta, puede reescribir la historia.